veces es difícil saber lo que siente la gente. ¿O no? ¿Crees que tienes suficientes snacks? Depende de lo lejos que vayamos. Bienvenidos a otro programa más de Son Fills del Poble. La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero, erecta, construyó una pequeña cúpula, se mantuvo impermeable bajo sus escamas. A su lado los vegetales locos se encresparon, se hicieron zarcillos, espadañas, bulbos conmovedores. En el subsuelo durmió la zanahoria de bigotes rojos, la viña resecó los sarmientos por donde sube el vino. La col se dedicó a probarse faldas, el orégano a perfumar el mundo y la dulce alcachofa allí en el huerto vestida de guerrero, bruñida como una granada, orgullosa, y un día una con otra en grandes cestos de mimbre eliminó por el mercado a realizar su sueño, la milicia. Ese sueño que desde pequeño gastaba bromas y se le consideraba un niño ingenioso. Fue monaguillo e incluso pensó en ser sacerdote. Sin embargo, las circunstancias le llevaron a Alicante, donde se interesó por el mundo de la música, el rock. Hizo cortometrajes y organizaba espectáculos en la Plaza de Toros. Durante décadas ha estado haciendo humor inteligente y bien pensado, teatro para otras compañías, escribiendo libros, trabajando en series televisivas, trabajando como actor y colaborando en programas de radio como el de Isabel Gemio, Te doy mi palabra. Como autor y actor se puede destacar la obra Entiéndeme tú a mí, La risa va por signos, Sálvese quien pueda, Mujer busca hombre que aún no existe, Mi diva sin mí y Bobalización. En el programa televisivo de humor Me resbala ha participado en 13 emisiones. También ha intervenido en diferentes series como Los irrepetibles, El comisario, Cuéntame, Aplauso, Farmacia de guardia y un largo etcétera. Este dolorense ha sido capaz de sacarnos una sonrisa en muchos momentos. Arrancamos. Hoy con nosotros un grande de nuestra provincia de Dolores, Eloy Arenas. Gracias por venir a Son Fills del Poble. Bueno, siempre es estupendo venir a Alicante, venir a Dolores, Sí. que es donde nací. Porque aquel que siempre vuelve es que nunca se ha ido. Sí. Y yo creo que es lo que me pasa a mí, ¿no? Es decir, que estoy constantemente
viniendo a Alicante, viniendo a Dolores. Hace tiempo, porque mi madre me llevaba directamente todos los días de Todos los Santos al cementerio para venerar a sus padres. Y bueno, soc alicantí. ¿Y por eso querías meterte de pequeño a monaguillo o a sacerdote? No, vamos a ver, mi padre y mi madre se amaban, pero tenían ideologías religiosas muy distintas, ¿no? Sí. Y mi madre quería que yo ingresara en un seminario, porque decía que si ingreso en un seminario podía hacer el bachiller gratis, y mi familia, en aquella época, todos éramos pobres, sí. No tenían suficientes economías como para que yo fuera a un colegio privado. Entonces, mi padre dijo que no, porque era anarquista, y dijo, no, mi hijo no va a ser un seminario ni tal. Y mi madre le dijo, vale, perfecto, pero entonces va a ser el monaguillo del pueblo de Alicante, de la parroquia, sí. de la Virgen de los Dolores. Y fui monaguillo. Sí. Fui monaguillo. O sea, que tocaba la campanita cuando... Tocaba la campanilla, y también era el que preparaba las vinajeras, le daba el vino, que era mistelita. Sí, qué bueno. Yo con 5 años o 6 probé la mistela, ¿no? Sí. Y ahí Y ya sabías lo que bebían, por lo menos los curicas, cuando hacían la misa. Bueno, tienes calle en Alicante y tienes calle en Dolores, ¿no? Sí. O sea que... Según las leyes del Monopoly, con 3 calles tengo derecho a hotel. Sí, por eso te digo yo, te falta ya una, Vamos a ver. cuál te toca. Además, la de Alicante yo incluso estaba presente. Bueno, agradecido e ilusionado por el honor que me hicieron tanto Dolores como Alicante. Estoy muy, muy agradecido. Y nosotros orgullosos de que las tengas. ¿Cómo arrancas tú en este mundo del arte dramático? Porque, o sea, estás que si te metes de monaguillo, que si vas a sacarte el bachiller ahí y pegas el salto y dices, quiero ser actor. Claro, yo venía de antes, porque mi madre hacía en Dolores, junto con mi tía, hacían teatro musical, hacían sobre todo todas las revistas, tal. Entonces, claro, en una de las zarzuelas que hicieron, La Gran Vía, había unos personajes que eran unos rateros, que cantaban aquello de yo soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Bueno, yo veía a mi madre, que hacía el papel cómico, y veía a mi tía que hacía esos trajes tan bellos, que ahí empecé a sentir cosas. Y en Alicante, yo hacía teatro en los Salesianos, y un día un director dijo, quiero hacer una obra de teatro que se llama Murió hace 15 años, y yo tenía 15 años, y te he elegido a ti para que la hagas. Fue mi primera obra de teatro. Qué bueno, y aquello ya te marcaría, lógicamente. Me marcó bastante, pero también me marcó el Club Amigos de la UNESCO, que estaba medio prohibidillo. Ahí fue donde empecé a entender a los poetas, a Machado, a Hernández, al cubano, a todos los poetas que habían en ese momento, que eran maravillosos. Y me aprendí los versos prácticamente de todos ellos. El romancero me lo sé de memoria. La oda a Ramón Sigé es una verdadera belleza. Qué bonita, Las nanas de la cebolla se te hiela la sangre y el alma y da vida. Qué bonita. Etcétera, etcétera, y Machado, ¿no? También, ¿no? Sí, Es decir, Guandón Guido, ya eres ido para siempre jamás. Quiero decir que aquí me hice, ya presentaba cosas en la televisión, perdón, en la radio, estaba en todas las emisoras porque era un charlista, y después hice en la Plaza de Toros de Paquito Esplá, en el año 66, un festival se llamaba La elección de Miss y Mr. Yeye. Porque estaba de moda la canción de la Concha, ¿no? Sí. No te quieres enterar, Bueno, que luego la cantaron otras cantantes, pero bueno, claro. La pionera fue Pero Concha ella, ¿no? Velasco, efectivamente. Y entonces llené aquella plaza, lleno de gente, y con 2 grupos de pop, con los cuales yo también cantaba. Y de ahí el salto fue ya a continuación, porque alguien de la cadena SER en Alicante me recomendó para entrar en el cuadro de actores de Radio Madrid. Me fui a Madrid. Te fuiste ahí porque ahí empezaste en radio en Madrid, ¿no? Con la radio. Sí. Y de ahí en radio ya es cuando te empezaron a coger para papelitos, vamos, de un principio hasta llegar. Empecé trabajando, por ejemplo, con Ismael Merlo,
con el cual hice una gira extraordinaria, era un maestro, fue un maestro para mí, ¿no? Después con Milagros Leal, porque había trabajado con su hija, hice cafeteatro, un cafeteatro que se hacía muy contemporáneo, muy moderno, en Madrid, y a partir de ese momento ya empecé a recibir cosas hasta que, bueno, hice una de las obras más duraderas que se hicieron en aquella época, Charlie, no te vayas a Sodoma, que era una antirrevista con una sátira mordaz. ¿Esa es la que te duró 13 años o así? No, la que me duró 13 años fue Burundanga, que muchos Burundanga, que eso, muchos la Burundanga, habrán Burundanga. visto, ¿no? Aquello se llamaba Charlie, no te vayas a Sodoma, era el año 72 y era una sátira sobre el franquismo. Y sobre Franco, pero ubicado en el Imperio Romano. Es decir que, pues eso, Franco era Nerón, su conciencia crítica era Petronio y la Collares era Popea. Y aquello era genial. Qué bueno. Y nos lo prohibieron, nos lo quitaron 3 o 4 veces. 3 o 4 veces porque decíamos que éramos unos anti-españoles, que no sé qué, es mentira. Lo que pasa es que hacíamos sátira política cuando aún no había venido la democracia. Pero era un anticipo de lo que podía ser la democracia, la libertad de expresión. Ya os mojabais en aquella época que todavía estaba la dictadura que hicierais esa obra, o sea que... No, solamente nos liberó. Al cabo de 3 años, después de 3 años, vino Salvador Dalí a ver la obra. Vino a ver la obra, nos llevaron desde el hotel para reservar las entradas de Dalí, no lo creíamos y estábamos expectantes. Pero a la hora de empezar no había llegado, había una fila entera vacía que él había reservado. Y de repente, bueno, yo digo, vamos a empezar la función. Y se empezaba con un profesor que daba una clase de educación sexual a los alumnos de una facultad. Y en ese momento se oye el murmullo. Y vemos a Gala, a Dalí, y un séquito impresionante y tal. Y yo paro la función y digo, señoras y señores, con ustedes, Dalí. Joder, se puso la gente de pie, tal y cual. Y después ellos bajaron a los camerinos y estuvieron charlando con nosotros, tanto Gala como Eso Dalí, es un honor, ¿no? Eso es un honor, un Salvador Dalí, ¿verdad? Impresionante, porque la cosa es, dijo exactamente... Fíjate que es una persona que a mí me hubiera gustado conocer. Era impresionante, un surrealista fuera de lugar. Sí, dijo total. exactamente, vengo del Pardo de hacerle el retrato a la nieta del caudillo y me han dicho, ve a ver, Charlie, no te vayas a Sodoma. Y yo dije, Bueno, qué bueno, a partir de ese momento, curiosamente, ya no nos molestaron. Ya, claro, hombre, ya una personalidad de esa importancia. Pero fíjate que luego, aparte del teatro, te metes en un montón de series de televisión y, por ejemplo, hay una que me llama la atención, Aplauso. Sí, con Aplauso hicimos muchos programas. ¿Sí? Sí, era un programa... Ahí conocí a Michael Jackson. ¿También? Sí, eran los 5 hermanos. Sí. Y él era el más pequeñito, y era el que menos importancia tenía, pero como compartíamos pasillo por los camerinos... Sí. Pero claro, yo qué sabía, nadie sabía lo que iba a ser este chico. ¿Qué va? No teníamos ni puñetera idea. Si no, tú sabes lo que le hubiera podido hacer yo a ese hombre, o decirle. Era simpático, hablaba muy poco, pero era simpático. Sí. Y yo hablaba francés, pero el inglés lo manejaba muy crudamente, ¿no? Sí. Hello, I like you. I like your music, okay? And your brother, okay? Good. Pero bueno, era un tipo simpático. Ahí los conocí, porque Aplauso era un programa internacional. Buenísimo. Y estaba yo con Elena Sical y hicimos muchos programas. Sí. Cuéntame también, Farmacia de Guardia. Sí. Pero a ti, ¿verdad? Con Mercero además hizo una obra de teatro después. Los caballos cojos no trotan, una de las mejores obras que yo he interpretado en toda mi carrera. Sí. Los caballos cojos no trotan. No, por lo menos el título es bueno. Un segundito con nuestros anunciantes y seguimos con el hoy.
Seguimos con Eloy. Bueno, series de televisión, pero verdaderamente a ti lo que te gusta es el teatro. A Sí. ti lo que te gusta son pisar las tablas y tener el público ahí me pegado. pone. ¿No? Yo siempre, fíjate, la semana pasada estuvo Cari, a que la entrevisté. Cari Antón. Sí, y se lo decía, digo, os admiro tanto que podáis salir a un escenario y tener metido en la cabeza todo lo que decís. Digo, es que hay que tener una buena cabeza y bien amueblada, ¿eh? Todo el texto está en el aire. Sí. Y bueno, si no recuerdas el texto, recuerdas por lo menos el sentido del texto. Ya. Y ya es suficiente para que tú lo puedas contar. Y la improvisación, que forma parte del trabajo de un actor. Sí. Para eso hay escuelas de arte dramático para que te Sí. enseñen ese tipo de cosas, ¿no? Por eso te digo que a mí me maravilla. Tu género más que nada es el cómico, pero también has hecho drama, ¿no? ¿O no? Con Mercero. Qué Hice bueno. Los caballos cojos no trotan, era una tragicomedia Sí. contemporánea. Sí. Sobre un triunfador increíble que viene de las Indias, millonario, pero tiene un hijo heroinómano. Bueno, a partir de ese momento es un alegato contra la droga, Sí. un alegato también para que no piensen los poderosos que siempre Se libran de todo. no se pueden librar y no Sí. se libran. Es decir, es la tragedia. La tragedia es la incapacidad del individuo de cambiar su destino. Y esto es lo que sucedía con Los caballos cojos no trotan. Pero hice una obra, Sí. escribí y la hice, Entiéndeme tú a mí, sobre la Esa, empatía. Entiéndeme tú a mí. Sobre la falta de empatía. Sí. La risa era increíble. Fue una obra que escribí dramáticamente Sí. con el fin de que la gente se riera. Sí. Y la he estrenado prácticamente en toda América. Ajá. Es decir, desde Estados Unidos hasta Argentina, Sí. pasando por Chile, por Venezuela, por toda. Ahora sí vas a estrenar una obra en Estados Unidos, ¿te cobrarán aranceles o no? Sí, es posible. Ahora la mitad de la taquilla es mía. Es posible, sí. Pero fíjate tú que esto tiene relación, porque tú sabes que yo soy de Dolores, de la Sí. tierra del Alcacil. Del es decir, Alcacil, de sí, señor. de las alcachofas. Y entonces, claro, leí en cierto momento, me pasaron la información de que en los años 60 toda la Vega Baja vendía prácticamente toda su producción Sí. a Estados Unidos. Sí. Y yo digo, joder, imaginaros ahora mismo. Madre mía. Oye, de la tonelada de alcachofas, Me quedo. el 25 o el 30% es mía. Y el resto ya podéis pasarla y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Ahora vete tú a Dolores y díselo a los agricultores, ¿no? Claro. Dile que el 25%... Bueno, de hecho, la entradita que hago, cuando te he presentado, arranco con una oda de Pablo Neruda Es una maravilla. a Qué la maravilla. alcachofa. Qué bonita. Qué maravilla. Qué bonita. Pero es que, claro, estás hablando de un Qué premio bonita. Nobel, por favor. Qué bonita. Es decir, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es Qué una- bonita. es- A mí me encanta y además es que cuando la estaba leyendo digo, joder, qué gusto. Eso es para ponerte ahora en medio del campo, ¿verdad? Allí en Dolores, donde estás rodeado todo de alcachofas, esa alcachofa que sale ahí en medio de... Es una descripción de la alcachofa tan bella, Sí, tan sí. poética, tan maravillosa, que es para ponerlo en altavoces, mientras Sí. que los labradores están preparando la tierra del hondo Sí. para que la alcachofa florezca. Bueno, ahora de hecho está ahora a finales de este mes de abril el término de la temporada, ¿no? Ahí en Sí, Dolores la alcachofa. Exactamente, sí. Allí estarás, me imagino. Siempre estoy. Sí. Una vez que ahí fue donde nos conocimos, Sí. fui padrino de la primera vez que salía es decir, creo que era el primer día de la alcachofa, ¿no? Sí, sí. Estaba mucha gente, había mucha gente ese día, ¿no? Sí. Con el alcalde, maravilloso, con Joaquín. Y curiosamente, y ahora viene la broma, también estaba Amazon. Hombre, claro, como presidente de la Generalitat. No,
Ah, no. Bueno, como diputado. Exactamente, Como presidente de la como Diputación, presidente de la es verdad. Diputación, sí. Como presidente de la Diputación, sí que es verdad, sí que es Pero verdad. a Dolores voy mucho, primeramente por mi relación con el pueblo. Segundo, porque... Bueno, y que tendrás familia todavía allí, ¿no? Sí, tengo familia. Porque yo a tu hermano que conozco vive aquí en Alicante. Sí, Él claro, vive en Alicante. pero mi hermano también es un hombre que es aficionado a ir a Dolores, sobre todo porque le encanta el restaurante de los gordos, ¿no? Sí, que hacen una comida extraordinaria. Mi hermano Javier va mucho a Dolores. Qué bueno. Y yo he quedado también, voy a ir a uno de estos días, pero voy siempre que he podido, siempre voy. Bueno, Y espero ir porque espero presentar mi monólogo de Estoy vivo. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Ahora estás en acción con un monólogo. Sí. Allí ¿estás en Madrid? ¿O estás ahora haciendo he venido, gira? Exactamente, estoy haciendo gira y estoy esperando que me confirme mi representante cuando debuto en Madrid y cuando debuto en Valencia, ¿no? Sí. Pero he estado en Asturias, he estado en Zaragoza, he estado en muchos sitios. Sí. Le he presentado en Madrid Sí. con un éxito extraordinario. La he titulado Estoy vivo, pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque no A estoy... ver, ¿por qué? Bueno, parte de un libro de un dramaturgo, bueno, un escritor maravilloso, Sí. que se llamaba El amante lesbiano. Y su primera frase, la primera oración dice, hay gente que se muere sin haber vivido. ¿Qué verdad más grande? Y qué tristeza. También. Por eso digo, estoy vivo, pero eso no es todo. Ay. Porque además necesito reír, necesito amar, necesito escuchar música, necesito ir al teatro, necesito tener amigos, necesito conocer gente, necesito estudiar, necesito leer, necesito todo eso, lo necesito para no derrochar mi vida. Es decir, la vida es tan importante Sí. que tienes que usarla, Sí, porque sí, para sí, eso sí. te la han dado, ¿eh? Efectivamente, y no sabes cuánto tiempo te va a durar. No lo sabes. Afortunadamente uno no lo sabe. Sería terrible que te marcaran ya desde que naces. Efectivamente, que ya supieran tu caducidad, ¿no? El del último día. Fecha de caducidad. De respirar sería el colmo. Pero bueno, ¿vienes aquí a Alicante con ese monólogo a una empresa? Sí. A un evento privado, ¿no? Bueno, es un evento genial. Es de una empresa, yo creo que bastante desconocida aquí en Alicante, pero sin embargo es una empresa pionera de la estética medical, ¿no? Es decir, la estética y la medicina al mismo tiempo. Qué bueno. Con unos equipos que están en Elche, están en Alicante, están ahora en Barcelona, van cubriendo prácticamente toda España. Y es revolucionaria esa empresa. Es una empresa absolutamente contemporánea, con unas máquinas que son sorprendentes. No digo que tengan IA, inteligencia artificial, pero casi. Seguro que la tendrán. Pero tienen, hoy en día ya seguro que la tendrán. Y IA es medical, es pioneros absolutamente en todo, ¿no? Sí. Yo siempre estoy muy orgulloso de las empresas que tenemos en toda nuestra provincia, porque es que gente muy emprendedora. Emprendedora es la palabra. Muy luchadora, ¿verdad? Sí. Y están ahí a pie de cañón y a mí eso me Esta mujer gusta. Es una mujer absolutamente emprendedora, alicantina, y que de repente no tiene límites. Y abre, ahora quiere abrir otra en Sevilla, y viene gente de toda España para este 30 aniversario, porque ha creado un estilo y tiene unas máquinas tecnológicas que son sorprendentes, que pueden alucinar, y tiene además unos productos increíbles. Yo los uso, por ejemplo, para el crecimiento del pelo y de la piel. Porque no uses más, que si no, no te va a caber en la cabeza tanto pelo, que tienes una melena de narices. Sí, yo lo que quiero es conservarla. Por eso. Me pongo esas cosas... No te pongas mal. Pero me las pongo sencillamente para conservar eso, simplemente. Eloy, ¿tu hijo, qué me dices de tu hijo? ¿Es que te ha seguido los pasos? ¿O? Mi hijo, de entrada, es mayor que yo, ¿no? Es decir, ya que esto que quede claro, ¿no? Creo que soy el único padre que tiene un hijo que es mayor que yo. Quiero decir, es un actor impresionante. Brutal. Uno de los mejores actores que yo he conocido y que he tratado, ¿no? Ahora tiene varias series que están en las cadenas. Está en todos los líos. Y tiene el talento para llegar a ese punto de naturalidad sin necesidad de trucos
ni de No, suciedades. Es un actor limpio. Qué bueno. Hizo una obra de teatro que era La gata sobre el tejado de zinc con Sí. Juan Diego. Sí. Hizo un trabajo, aquel que hacía Paul Newman. Qué bueno. ¿Te acuerdas, no? Sí. Hizo un trabajo increíble. Qué bueno. Y en las series que acaba de hacer, ha hecho una que se llamaba Ni una más, sobre el acoso sexual en los colegios por parte de docentes. Qué bien. Estaba enorme. Y después hizo otra serie llamada Apaches, sobre unos delincuentes de los años 90 que inventaron lo de entrar con el coche a las joyerías y... El alucinaje. El alucinaje, exactamente, Sí, ¿no? sí. Y estaba increíble. Es muy bueno, reconozco que es muy bueno. ¿Cuál es tu pretensión de aquí para los próximos años? Hombre, vamos a ver, en el año 2045 o 2050 tengo previsto marcharme una semanita A la luna. No, me voy a ir a Gaza porque entonces será un resort. ¿Sí? Y me ha dicho Trump que si quiere que le reserve, que no van a haber plazas. Entonces, bien, no sé lo que haré, ni sé lo que va a pasar. Yo sigo viviendo día a día. Para mí, el futuro es esta tarde. Efectivamente. Y del resto ya se preocupará o se ocupará el propio destino. Yo que estaré vivo hasta que mi naturaleza lo permita. Muchas gracias por venir a Son Fills del Poble, Eloi. Esta es tu casa. Y nada, que te vaya bien con ese mono. Y a ver cuándo te vemos por aquí, por el teatro o algo, ¿no? Estaré viniendo porque siempre que vengo a actuar. Y bueno, vengo a actuar, no, y vengo a ver a mi chica. Quiere decir que mi chica es alicantina. Hombre, es alicantina, ya lo creo. Y entonces es un placer siempre estar con ella porque, bueno, también ella me la llevo a Madrid. Sí. Y de cualquier manera, en Madrid es ella la que me lleva a los sitios, porque se lo conoce mucho mejor que yo. Porque mientras yo estoy en el teatro, ella se está recorriendo todo Madrid. Y así ya te prepara la agenda. Pues a mí cuando me preguntan dónde está esa calle, digo, Espe. Y siempre dirá, pues mira, tienes que ir todo recto, después a la izquierda, después a la derecha y ya lo verás. Qué bueno. Gracias, Eloi. Pues queridos telespectadores, otro grande de los nuestros, dolorense, de Dolores, de nuestra Vega Baja, como hablábamos antes, la alcachofa, que decía Eloi, que se iba toda antes a América, pero ahora no la comemos nosotros. Ya lo bueno nos lo vamos a ir quedando nosotros. Pero lo bueno que nos lo quedamos nosotros también tiene que ser todas estas personas que hacen grande Alicante y su provincia, que la exportan el nombre por todos los lugares y hacen grandes cosas como este actorazo que va por todos los teatros de España. La semana que viene, más. A veces es difícil saber lo que siente la gente. ¿O no? ¿Crees que tienes suficientes snacks? Depende de lo lejos que vayamos.